UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a la serie ArqueUDIMA, un formato a medio camino entre la entrevista y el debate, un espacio en el que se tomará el pulso a asuntos de actualidad histórica y arqueológica. En esta primera entrega nos acercaremos a un momento clave de la protohistoria peninsular, concretamente a la presencia cartaginesa en la península ibérica. Para ello contaremos con la voz experta de Jesús Arenas, colega y profesor en la UDIMA, además de gran conocedor de la protohistoria peninsular, tanto por su trayectoria investigadora, su trayectoria científica, como por su dilatada experiencia de arqueólogo de campo. Pero antes de salir al encuentro de los cartagineses, sobrevolemos, a modo de síntesis, el estado de la cuestión púnica y el contexto colonizador. La presencia de cartagineses en suelo hispano constituye el primer ensayo imperialista que tuvo a la península ibérica como escenario en ese periodo de entreguerras, por llamarlo de algún modo, dentro del contexto de las guerras púnicas. La península ibérica se convirtió en la manzana de la discordia de las dos potencias del momento. Hablamos de Cartago y de Roma. Cartago, que acababa de perder sus posesiones ultramarinas en Sicilia y Cerdeña en la Primera Guerra Púnica, hablamos del 264 al 241 a.C., tuvo que soportar además el desgaste provocado por una guerra civil en su propio territorio, la llamada Guerra de los Mercenarios o Guerra Líbica, entre el 240 y el 238 a.C. Cartago trató de compensar los descalabros conquistando el sur de la península ibérica, que se convirtió entonces en alternativa predilecta para el clan gobernante del momento, los Barca. El primer miembro del clan bárquida en tocar suelo ibérico fue Amílcar, que desembarcó en Cádiz en el año 237 a.C. Cádiz, la Gadir fenicia, fue pues la primera base de operaciones de los púnicos, la ciudad desde la que dirigirá Amílcar su toma de contacto con el territorio circundante. A partir de entonces se sucedieron las correrías, las incursiones, pero también pactos, tratados, alianzas matrimoniales con princesas de otros pueblos autóctones del Valle del Guadalquivir. Fue entonces cuando Amílcar, si atendemos al relato del historiador Diodoro de Sicilia, fundó la ciudad de Acraleuque, un enclave que tradicionalmente se ha ubicado en Alicante, pero sobre el que pesan argumentos que ponen en duda esta ecuación. Por aquel entonces, los movimientos de Amílcar ya habían despertado los recelos de Roma, que mandó sus primeros emisarios con el fin de pulsar la envergadura de las operaciones cartaginesas. Las relaciones entre romanos y cartagineses se movían ya entre la suspicacia y la desconfianza, y los asuntos de Hispania comenzaban a ser una prioridad para el Senado romano. En el año 229 a.C., un nuevo viraje de los acontecimientos provocó la repentina muerte de Amílcar. El mando de las operaciones quedó entonces en manos de su yerno Asdrúbal, a quien se atribuye, por cierto, la fundación de Cartago, la Cart Hadasht, o ciudad nueva en lengua púnica. Fue en el año 227 a.C. Cart Hadasht, la actual Cartagena, se convirtió a partir de entonces en el enclave portuario y el referente urbano de los bárquidas en la península ibérica. La tensión, las crecientes suspicacias entre romanos y cartagineses se saldaron con el Tratado del Ebro en el año 226, por el que tanto unos como otros se comprometían a no violar esa línea con fines bélicos. Solo 5 años más tarde, en el 221, fue asesinado Amílcar Barca, momento en el que el mando cartaginés recayó sobre el más célebre de los militares cartagineses, Aníbal. Aníbal invirtió los primeros momentos de su mandato en consolidar sus posiciones en zonas meseteñas mediante incursiones como la célebre expedición a Elmántica y Arbucala en el 220 a.C. Fue la antesala de un momento crucial, el ataque en el 219 a Sagunto, ciudad que hasta ese momento formaba parte de la esfera de influencia romana y griega previamente, aunque estuviera ubicada al sur del Ebro y, por tanto, en teórico territorio cartaginés, tal como establecía el tratado firmado en el 226. La toma de Sagunto por parte de Aníbal fue la chispa que avivó las hostilidades entre cartagineses y romanos y que precipitó la Segunda Guerra Púnica. La respuesta romana fue el desembarco en Ampurias en el 218, preludio de las victoriosas campañas de Aníbal en la península itálica. Batallas como Trebia, Tesino
Cannas o Trasimeno, asestaron un durísimo revés militar a los ejércitos romanos seriamente mermados por el empuje púnico. Poco a poco Roma comprendió que para ganar la guerra debía fortalecer sus posiciones en Hispania. El primero en cambiar el rumbo de la guerra fue Escipión el africano, que a la postre sería el héroe romano de la Segunda Guerra Púnica. Escipión hizo gala de su audacia militar en el 209 a.C. al arrebatar a Aníbal su centro de operaciones, la Cart Hadash Púnica, Cartagena, que desde ese momento llevaría para siempre el nombre de la Cartago Nova romana. A esa victoria siguió la de Baécula, cuyo desenlace provocó la huida de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, en dirección a Italia, donde habría de reencontrarse con su hermano. El golpe definitivo al ejército cartaginés del sur peninsular, previo al descabello definitivo del 202 en la llanura de Zama, a las puertas mismas de Cartago, le fue asestado en el 206 a.C. en las batallas de Ilipa y Cartella, que sería el epílogo de la aventura bárquida en la península ibérica. Se cerraban así 31 años de estancia púnica en suelo hispano, que ahora analizaremos desde el punto de vista arqueológico con la ayuda de Jesús Arenas, nuestro experto invitado. Lo decíamos antes, hoy nos acompaña Jesús Arenas, con el que vamos a tratar de reconstruir esa presencia cartaginesa en la península ibérica. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Bien, tradicionalmente, Jesús, se ha estudiado la presencia cartaginesa en la península ibérica casi como una crónica recitada, como un cronograma oficial que arranca en el 237 a.C. con el desembarco de Amílcar Barca y concluye en el 206 con la expulsión cartaginesa tras las batallas de Ilipa y de Cartella. Pero bien, cabe preguntarse ahora, después de este enunciado cronológico, si tenemos algún tipo de sospecha o de indicio de que los cartagineses pudieron tener esa toma de contacto, esa primera toma de contacto antes de esta fecha, del 237 a.C. Bien, efectivamente tenemos sospechas y afortunadamente empezamos a tener indicios. Mira, yo todo esto lo empezaría, digamos, un poquito comentando el tejado, es decir, el escenario de la Segunda Guerra Púnica en la península ibérica, para reflexionar por qué ese episodio bélico, ese episodio de confrontación en la península ibérica y algunos, digamos, eventos concretos que tuvieron lugar en esos años. Yo siempre, para hablar de esto, he hecho mano de la campaña de hostigamiento de Aníbal a El Mántica, a la actual Salamanca, que este señor, saliendo de Cartagena, se cruzó todo el centro de la península ibérica y llegó, pues, donde llegó, a Salamanca. Aunque las versiones, según los historiadores clásicos, varíen, pero el itinerario es bastante seguro, es decir, el señor sabía dónde iba. Y teóricamente, si la historia de Cartago empieza con el desembarco de Amílcar Barca, no les ha dado tiempo ni tenían medios de saber dónde se iba al Mántica y sobre todo que existía una Mántica. Es decir, ellos sabían, conocían, tenían un conocimiento previo de la península ibérica, de la gente que la habitaba y de los recursos que contenía. Y ahí está un poquito la clave. Te diré, sí, debemos pensar y debemos admitir que hubo presencia cartaginesa antes de la historia oficial cartaginesa en la península ibérica y, como te he dicho, si quieres los vamos comentando, empieza a haber indicios materiales arqueológicos de esa presencia prebárquida. Bien, Jesús, y asumiendo esta presencia prebárquida en la península ibérica, yo me pregunto, ¿qué motivaciones hay detrás de esta presencia? ¿Por qué desembarcan los cartagineses en la península ibérica y no en otros territorios circundantes, bien sea al sur del territorio de Cartago, es decir, al sur de África, o bien en otros puntos del Mediterráneo oriental o central? Deja que te haga una matización. Cuando hablemos de presencia y de historia cartaginesa de la península ibérica, debemos dejar de hablar de desembarco. Ese es un episodio histórico concreto, el desembarco de Amílcar Barca, pero como acabamos de decir, la historia, o sea, la presencia cartaginesa es muy anterior. De hecho, yo me atrevería a decir que, entre comillas, siempre estuvieron. Mira, cuando colapsa todo el sistema comercial fenicio a principios del siglo VI, y colapsa cualquier estudiante o cualquier académico que se dedique a la historia antigua, sabemos que hay una intervención directa o una causa-efecto con la caída de Tiro a principios del VI, cae la metrópoli Tiro, colapsa el sistema comercial fenicio, eso no se evapora.
Eso se sustituye. ¿Por qué? Por digamos, los fenicios de Occidente, y los fenicios de Occidente eran Cartago, eran los cartagineses, que por supuesto es una fundación tiria también, muy antigua. Bien, los cartagineses, por eso digo, como, entre comillas, siempre han estado aquí, siempre han estado desde el momento que han estado los fenicios, porque eran lo mismo. Cuando, digamos, la metrópoli del Mediterráneo oriental cae, no acaba el mundo fenicio, pero sí que hay un cambio en los sistemas de relación, en los sistemas políticos, sociales y sobre todo de explotación. Mira, me has preguntado por las razones, ¿por qué desembarcan? Has dicho, yo te he dicho, no hablemos de desembarco, sino de presencia continuada en el tiempo. Son cuestiones, en origen eran cuestiones económicas. Luego acabaron siendo también geoestratégicas muy importantes, o sea, la pugna del control del Mediterráneo centro-occidental entre Cartago y Roma, ¿no? Pero en principio eran económicas y consecuencia o herederas de la situación de ese sistema comercial previo que hemos hablado del fenicio. Mira, hay un matiz muy importante para explicar y para entender la presencia fenicia en la península ibérica, perdón, la presencia cartaginesa en la península ibérica, es el tipo de relación que mantenía la metrópoli Cartago con todos los territorios que controlaba. No es una presencia de corte imperialista, es decir, no es una presencia que conlleve presión o actuaciones o acciones militares de hostigamiento, no. Es una relación comercial casi simbiótica, siempre con preeminencia, digamos, de la potencia comercial que es Cartago, pero no invadían. Eran muy listos, eran muy sagaces, y lo que hacían era establecer sistemas de relaciones comerciales directas o indirectas, que ahí es donde empezamos a encontrar esos indicios de presencia prevárquida en la península ibérica, de forma que fuese rentable para las dos partes. Y detrás de eso, o delante de eso, encontramos episodios que a veces nos parecen más creíbles, menos creíbles, que relatan las fuentes clásicas, como por ejemplo el matrimonio de Aníbal con Imilce, con una princesa, con la hija de un rey, de un régulo, sí, oretano, concretamente de Cástulo. Vamos a ver, detrás de eso seguramente hay una política, este tipo de relaciones, de política incluso de alianzas matrimoniales, pero ¿para qué? Para captar la plata de Cástulo, la plata de Sierra Morena. Cástulo capitalizaba la producción de plata de toda la Bética y te diría de gran parte del sur de la península ibérica. Pues ahí va, y no invade, se casa con la hija. Qué interesante, Jesús. Es decir, de tu discurso se desprende que hay evidentemente una motivación comercial en todo esto, una interacción comercial entre Cartago y la península ibérica. Tengamos en cuenta, y lo hemos visto antes en la imagen proyectada, que al sur de Cartago había un auténtico erial de recursos metalúrgicos. Es decir, España, mejor dicho, la península ibérica se presentaba como alternativa a ese acopio de recursos, y la plata se presentaba como ese prodigio metalúrgico capaz de cambiar el rumbo de la historia y en este caso de la protohistoria. En ese sentido, hablemos ahora del comercio, Jesús. Es decir, cuando estamos hablando de comercio entre Cartago y la península ibérica, ¿estamos hablando de un comercio unidireccional o estamos hablando de un comercio de ida y vuelta? Sobre todo siguiendo la estela de los restos arqueológicos y de los museos tanto de España como de Túnez. ¿Qué nos puedes aportar en este sentido? Bidireccional, o sea, definitivamente y rotundamente bidireccional. Los componentes del flujo comercial obviamente variarían. Lo que venía aquí mayoritariamente eran metales, pero también venían otras cosas. De Cartago, perdón, me estoy expresando mal, lo que llegaba a Cartago desde aquí eran mayoritariamente metales, pero también otras cosas. Por ejemplo, mi gran sorpresa cuando llegué al Museo de Birsa, al Museo Nacional de Cartago, me metí ahí, encima que está construido encima del barrio de Aníbal, de allí de Cartago. No salía de mi asombro, hay vitrinas y vitrinas repletas de material ibérico, de cerámicas ibéricas que no son copias, que están traídas, o llevadas allí, perdón, ya desde la península ibérica. Lo interesante es que son todo o jarras o un tipo que tú conoces bien de cerámica ibérica que se llama calazos. Sí, una de las cerámicas genuinas del arte ibérico. ¿Sabes lo que estamos empezando a ver con las analíticas de residuos en las pastas del interior de los cálatos? Que servían para contener miel o productos hechos con miel. Qué interesante. Es decir, seguramente, igual que en la época romana, el garum ocupó un lugar muy importante como exportación, es posible que estemos ya en esa época, esto es una conjetura,
pero los cálatos están allí. Pero es posible que se estuviese llevando a Cartago algún tipo de producto elaborado de alta aceptación, ¿sabes?, de lujo. No sabemos lo que es. También hay jarritas, imagínate, pues vino de tal, vino de la Bética. Desde luego llegaba metal, pero llegaban otras cosas, productos elaborados seguramente muy cotizados. Bien, seguimos con Jesús Arenas, desentrañando los misterios púnicos, sobre todo a la luz de las evidencias arqueológicas. Hablando de evidencias arqueológicas, Jesús, centrémonos ahora en la cultura material. En la cultura material, en esa huella arqueológica que dejaron los púnicos en el subsuelo peninsular hispánico. ¿Qué elementos o qué características se hacen reconocibles, digamos, a esos enclaves genuinamente púnicos a la luz de los últimos yacimientos, mejor dicho, de los últimos descubrimientos arqueológicos, especialmente en los 10-15 últimos años? Yo te diría, hay que revisar las colecciones de arqueología, porque ahora, una vez que estamos en disposición de aceptar presencia prebárquida y un mundo más rico y un mundo de interacciones entre el elemento cartaginés y el elemento indígena, hay que revisar colecciones porque vamos a encontrar cosas que se nos han pasado por alto. Pero yo te diría, respondiendo a tu respuesta, que fundamentalmente lo que nosotros ahora mismo, donde podemos reconocer con facilidad la presencia púnica, es en la arquitectura, y sobre todo en la arquitectura militar, en los sistemas defensivos, los sistemas de fortificación. Algunos sistemas defensivos que son bastante diagnósticos, como son los almohadillados, las grandes construcciones con sillares almohadillados. Y no me preguntes por qué hacían un almohadillado, porque yo no lo sé, y no es por desquitarme, pero yo no sé si alguien ha dado alguna solución convincente. Yo no sé si es estético, si tiene algún carácter funcional, algún carácter estructural, alguna explicación estructural, no lo sé. Pero sí que es cierto que en todos los sitios donde tenemos constancia de fundaciones, aquí ya sí que estamos hablando en un contexto bárquida, de la Segunda Guerra Púnica, vamos, de la presencia bárquida, pero sí que hay casi en el 100% de las ocasiones construcciones monumentales construidas con esa técnica, ¿no?, con trampa. Y tú eso lo sabes mejor que yo, porque seguramente, y lo que están algunos especialistas proponiendo ahora, a partir del estudio de las marcas de cantero, de los que tallaban esos sillares, que es posible que el que pagaba y el que encargaba la obra fuesen los púnicos, pero los que la hacían eran griegos. Eran griegos, sí, efectivamente. Jesús, es muy interesante esta reflexión y bueno, este rastreo de la huella púnica en la península ibérica, además constatado por otro hecho, que es el toponímico. Es decir, todos aquellos yacimientos, por lo que se está viendo, que se les asigna la filiación púnica, tienen como prefijo en sus nombres toponímicos, car. Ese car, que viene a significar enclave o fortaleza, y que se repite en el caso de Carmona, en el caso de Cartella, en el caso de Carhadas, que es la Nova Cartago o la Cartagena actual, y que bueno, es un indicio más de que efectivamente no estaríamos ante una casualidad arqueológica, a la que hemos citado y estamos viendo los sillares almohadillados de estos enclaves, sino que nos encontraríamos con un rasgo constructivo más de esa factura, digamos, esa fábrica púnica. Bien, Jesús, una vez explicados estos rasgos, explicadas las motivaciones de llegada de los cartagineses a la península ibérica, hay un tema ciertamente controvertido y tratado últimamente en publicaciones científicas, como es la expedición de Aníbal Almántica en el 220 a.C., Almántica y Arbucala. Bueno, ha generado ríos de tinta, de hecho es un debate todavía candente entre los especialistas en el tema, porque, digamos, ahora hay varias teorías, varias hipótesis acerca de por qué Aníbal se salió de ese teatro de operaciones que era el sur peninsular y se remontó la meseta hasta Almántica o Arbucala. Yo, por lo que he leído por ahí, hay una teoría, digamos, la imitadora de Alejandro, es una forma de esos desplazamientos largos como los que había hecho Alejandro Magno en su época, distanciándose, digamos, de la zona nuclear, y una segunda teoría que dice que podría haber sido un ensayo del propio Aníbal antes de acometer su gran expedición, que es la expedición a la península itálica, remontando los Alpes y pasando toda la zona de la Narbonense, penetrando hasta Italia. ¿Qué opinión te merece estas dos teorías y qué propuesta tienes tú ante esta expedición aparentemente alocada o fuera de contexto de Aníbal en dirección a Almántica y Arbucala? Me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta, porque mi opinión es
discrepante, absolutamente discrepante con esas dos. Vamos a ver, estos señores eran muy prácticos. Aníbal estaba aquí preparando la madre de todas las batallas, estaba preparando la campaña contra Roma, ni más ni menos. No estaba para gastar recursos, ni tiempo, o sea, ni humanos, ni materiales, ni temporales, de irse al otro lado de la península ibérica a hacer un ensayo. Cuando, por ejemplo, tenía terrenos para ensayar, como es un sistema ibérico, un sistema montuoso, tenía también zonas llanas, pues, áridas para... Es decir, no se tiene que ir a Salamanca, no tiene que cruzar la península ibérica para ensayar. Yo me parece que la cuestión es puramente táctica, no táctica, me voy a explicar mejor, tiene una explicación económica, y es que algo estaba pasando en el Mántica, ahora voy a proponer una serie de puntos, que le obligó a ir allí, a poner orden. Punto A, el Mántica, digamos que es un caput, es una cabeza de, o es la puerta de, la Vía de la Plata, ni más ni menos, la Vía de la Plata, que desde la prehistoria es un gran corredor cultural, pero con un trasfondo económico, tráfico de metales y de productos lujosos, derivados de ese tráfico de metales. El Mántica está controlando el acceso a las grandes fuentes de metales preciosos del noroeste. Veas el Bierzo, la cuenca aurífera leonesa, pero es que no solo hay oro. Es que hierro no creo que fuesen allá por hierro, pero por plata, a por estaño gallego sí. Y eso, también por vía marítima, pero también estaba ahí. Esa puede ser, digamos, una explicación que yo creo que es simple. Se les había cortocircuitado el flujo de metales. Y ahora, para respaldar eso, déjame que te lea unos datos. Los señores Bárquidas, la familia Barca, no estaba aquí porque sí. Es muy bonito, acabamos de hablar de una relación simbiótica, de un comercio administrado, pacífico, no hay dominio militar, no hay hostigamiento. Pero estaban aquí aparentemente como utilizando la península ibérica como un campo de operaciones para ir en la Segunda Guerra Púnica, desde donde saltar a la península italiana. No lo digo yo, lo dice mucha gente ya, eso es una explicación simplista. La familia Bárquida sacaba anualmente de la península ibérica 56 toneladas de plata, que era lo que necesitaban, primero, para fundir 14 millones de denarios con los que pagar a sus tropas para el gran asalto a Roma. Y segundo, para embolsarse como beneficio propio de la operación 18 toneladas de plata anuales, la familia Bárquida. Sí, estamos hablando de unas cantidades nada despreciables. Brutal. Que desde luego nos hacen entender que pudieran movilizar lo que movilizaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Mántica? ¿Qué es lo que ocurre en Arbukala? Pues que alguien está cortocircuitando parte de ese flujo de metales que está viniendo desde el noroeste. Y a mí me parece que la clave, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de entender estos procesos históricos, pero creo que la clave, no estoy diciendo ninguna barbaridad ni algo descabellado cuando pienso que está en el mundo indígena. ¿Por qué a partir de mediados del siglo II o mediados del siglo III, mediados del siglo II, estamos en contextos de Segunda Guerra Púnica, mediados del siglo III empiezan a aparecer en esa parte de la meseta norte grandes atesoramientos indígenas, grandes tesoros indígenas, con mucha plata, bastante oro? Pues mira, eso es tremendamente interesante, porque hay una élite social y política indígena emergente, que como una de las vías de expresar su estatus sociopolítico es la de exhibir riqueza material, metales preciosos en forma de joyas que nunca antes se había, sí en el bronce final, pero no nos vamos a ir hasta el bronce final, pero nunca antes se había utilizado ese recurso con la intensidad y con la vistosidad que se estaba utilizando a partir de mediados del siglo III. Sí, perdona que te interrumpa, pero ahora estamos contemplando, de hecho, una de las imágenes de cabecera, digamos, de estos tesoros, que es el tesoro de Arrabalde, el norte de la provincia de Zamora, efectivamente, que sería un buen ejemplo de esto que acabas de explicar, este atesoramiento, esta ocultación en momentos de riesgo y que, bueno, que puede tener una relación con el contexto que tú estás desarrollando ahora, Jesús. Poniéndonos puristas, no nos serviría demasiado porque es cronológicamente posterior a la Segunda Guerra Púnica, pero el fenómeno exactamente igual empieza antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Yo me dedico a celtibérico y hay una cosa que ya el marqués de Cerralbo en 1911, cuando excavaba las necrópolis celtibéricas, escribió literalmente: en mis necrópolis no hay oro. En general, las comunidades del interior de la península ibérica, de la segunda edad del hierro, conocían el oro, pero no lo utilizaban, no tenía para ellos un valor social simbólico, salvo a partir de este momento, porque lo necesitan para ostentar. Claro, de repente hay alguien que está absorbiendo la producción de metales preciosos y no deja salir que salga. A mí me parece que cuando a los señores de la familia Barca le tocan las 18 toneladas de plata anuales, dice, ¿cómo? No, esto se tiene que, el flujo de metales lo quiero como estaba. Y yo creo que por ahí van los tiros. Es algo mucho más prosaico, mucho más práctico, es decir, que no me está llegando el metal. Sí, es una hipótesis, desde luego, que se ajusta bastante a la realidad, que sea un poco novedosa, pero efectivamente que puede hacer cambiar un poco el rumbo de las investigaciones, porque es una nueva línea a seguir, sin duda, Jesús. Bien, dejando un poco ahora a un lado el tema arqueológico, el de la cultura material, retomemos un tema que hemos tratado de soslayo antes, como es la helenización de los púnicos. Es decir, se considera, y en eso sí que hay más o menos consenso entre los especialistas, que los púnicos son portadores de esa esencia helenística, de esa matriz helenística, y de alguna manera imitan a Alejandro Magno, imitan sus construcciones, sus monedas, su urbanismo. Es decir, lo que hacen es proyectar aquello que ha hecho Alejandro Magno varias décadas más atrás, casi un siglo, y bueno, lo podemos ver en parte de las construcciones hispánicas de época púnica. Pero ese helenismo es matizable, y de hecho hay que tener en cuenta que el término helenismo, el que apadrinó el término en el siglo XIX, fue un alemán, Gustav Treusen. Cuando acuñó el término helenístico por primera vez, lo estaba haciendo refiriéndose al campo cultural y lingüístico. Con el paso de las décadas, el término helenístico, sobre él se han ido sedimentando acepciones y matices que lo que han hecho, yo creo que ha sido enmarañar de alguna manera el término. A día de hoy, hablar de helenismo es hablar de un término algo difuso, incluso difícil de delimitar. Tú, como arqueólogo, Jesús, que habrás oído, incluso habrás interpretado como helenístico muchas de las construcciones que te habrás encontrado en tus excavaciones, ¿qué opinión te merece este uso abusivo del término helenístico, por lo menos en nuestros días? Hombre, pues bueno, sí, es un uso abusivo, pero me parece que no es peligroso. Hay otros usos del registro arqueológico que tienen consecuencias mucho peores, ¿no? Pero me parece una pregunta interesante, porque antes me preguntabas por las huellas materiales, y yo enseguida he dicho, hay que revisar colecciones de cerámicas, de objetos metálicos, tal. Enseguida me he ido a lo que es la arquitectura, digamos, militar, la arquitectura monumental. Ahí precisamente está la otra vía de indagación para reconocer elementos púnicos en zonas donde no debería haber púnicos. Los púnicos, mi planteamiento es que estuvieron por toda la península ibérica, la conocían perfectamente desde el siglo V, en el siglo IV, III, II, bla, bla, bla. Efectivamente, cuando nosotros en el interior de la península ibérica, y yo ahora estoy trabajando con patrones de poblamiento aparente y definitivamente indígenas, pero que no son los habituales, y no recogen una tradición de poblamiento anterior, aparecen súbitamente y están como metidos un poco a trasmano en los patrones de poblamiento habituales, tradicionales, del mundo celtibérico. Decimos, sí, esto es helenístico, tal. No, no es helenístico. Estos son los propios indígenas que, ante estímulos de fuera, deciden construir de una manera distinta y con un planteamiento geoestratégico distinto. Ahí es donde vamos a empezar a reconocer el papel de los púnicos. Yo siempre digo, cuando digo, yo estoy trabajando sobre la presencia del mundo púnico en la meseta oriental, me dicen, ¿hay monedas? Digo, no. ¿Hay cerámicas? Digo, no. Y siempre digo lo mismo, a los púnicos en el oriente meseteño ni están ni se les espera. Sí, una frase bastante lo que tenemos que hacer es leer cómo reaccionan las estructuras indígenas ante estímulos, en este caso púnicos, y podían ser griegos, podían ser helenísticos, pero es que yo creo que no lo son, que son púnicos. ¿Por qué? Vamos a ver, en el Valle del Ebro, el profesor Burillo está excavando la ciudad de Ségeda, que bueno, es un topónimo céltico, tenían un signario y una lengua céltica, pero las casas de Ségeda II, enseguida se han dicho, son de estilo helenístico, ese es el mundo helenístico y tal. No sé por qué,
cuando resulta que estamos viendo eso mismo en zonas púnicas, esos mismos casas que podían ser casi de estilo pompeyano, con un atrio central, impluvium, incluso con sistemas de canalización de captación del agua y almacenamiento en cisternas centrales, con todo un sistema de habitaciones articuladas alrededor de ese patio. Eso está, por supuesto, en los entornos griegos, Ampurias, pero también está en los entornos, y es más habitual en los entornos púnicos. Pero dices, bueno, el Valle del Ebro está muy cerca de la costa, está a medio camino, está casi más cerca del hinterland de Emporium y tal, pero lo que no está cerca de Emporium ni está cerca de Karhadast es, por ejemplo, el raso de Candeleda, en la provincia de Ávila. Ahí volvemos a encontrar este tipo de arquitectura. Sí, que se sale un poco del escenario. Por supuesto, no tiene precedentes en el mundo indígena. Y eso es una forma, es que están adoptando nuevas formas de vida, nuevos roles sociales, nuevas formas de interacción social. Y aquí los ricos pues van a vivir como viven los ricos. Todo el mundo ahora, transponiendo esto a la situación actual, pues todo el mundo que puede se compra un coche de alta gama para demostrar su estatus social y que tiene dinero para comprárselo, aunque luego no sea verdad, porque luego vienen los desahucios, ¿no? Pero esta gente hacía lo mismo, y sobre todo hay una cosa muy importante. Mira, lo que estoy detectando es que en todas las zonas del interior de la península ibérica, donde hay ese tufo, llámalo como quieras, yo creo que no debería llamarse helenístico o púnico, yo creo que para ser puristas y asépticos deberíamos llamar mediterráneo. Sí, sería una forma de no arriesgar, ¿verdad? No mentimos, no metemos la pata. Hay un elemento que se está convirtiendo en el fósil, o en uno de los fósiles directores, que son los famosos toneles ibéricos. No sé si sabes que son unos recipientes de gran formato, son cilíndricos, que tienen una boca y pueden tener o no dos asas. Cuando se están encontrando en taonas, en zonas de producción de pan, con los molinos, claro, la materia orgánica tú sabes muy bien que desaparece, pero cabe imaginarse que están en entornos con artesas para amasar la harina, hornos para cocer pan. Eso es una nueva forma de consumir. Yo creo que se están introduciendo nuevos tipos de alimentos, se está cambiando la dieta y desde luego se está cambiando el tipo o la forma de comer alimentos. Empiezan a aparecer en ese momento, qué curioso, no solo eso, sino las grandes páteras, los grandes platos para compartir comida, es decir, están cambiando las pautas de consumo de alimentos, se está cambiando la dieta y nos estamos yendo al Mediterráneo. Y ¿verdad que no hablamos de griegos porque nos pilla muy lejos? Pues es que resulta que para la meseta oriental el mundo púnico está bastante más cercano, ¿sabes? Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Muy bien, Jesús, está claro que hay mucho por hacer en el mundo púnico, pero también que se ha avanzado mucho en los últimos años. Sí. Con estas explicaciones tuyas y gracias a los conocimientos que has compartido con nosotros, desde luego que ahora tenemos más argumentos para explicar la presencia púnica en la península ibérica. Muchas gracias, Jesús, por haber aportado tu granito de arena y tus interesantísimas reflexiones en torno al mundo púnico. Espero que te tengamos pronto con nosotros. Y esto es todo. Gracias a Noel Roura en el control, gracias a Laura Rodríguez Pereira por las labores de diseño y maquetación, y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de la serie Arqueodima. Muchas gracias y hasta pronto.